Luego de haber cubierto ciertos aspectos del manejo básico de, de las selecciones tradicionales, ya sea el, la elipse, el marquí en forma de elipse o el marquí en forma de rectángulo, eh, cubrimos brevemente, ¿no?, que yo puedo mantener las proporciones de mi selección, ¿no?, a las proporciones de un círculo perfecto con la tecla Shift. La tecla Shift, antes de seleccionar, me va a permitir de limitar las proporciones de ese rectángulo o de ese círculo a las de un círculo perfecto, o en el caso del rectángulo, a un cuadrado perfecto. Cuando yo utilizo ese comando, Shift, antes de crear la selección, esa va a ser su función, de mantener las proporciones de esa forma, elipse o circular, ¿no? Pero cuando yo creo de alguna manera una selección, ¿no?, y después de haber creado esta selección, aprieto la tecla Shift, básicamente ese comando va a tener una función totalmente distinta. Si se dan cuenta, al apretar la tecla Shift después de haber creado una selección, aparece ese signo de más. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a poder aumentar con la tecla Shift apretada, voy a poder aumentar porciones de selección. He podido crear 3 selecciones adicionales que han sido añadidas a la selección inicial. Este comando se le conoce como add selection, es añadir a la selección inicial. Por otro lado, tú le puedes restar a la selección creada. En ese caso, no tienes que apretar la tecla Shift, tendrías que apretar la tecla Option. La tecla Option, al yo dejarla apretada, va a aparecer con el signo de menos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a poder restar a la selección esa porción de selección que yo acabo de activar. Por tanto, son comandos sumamente interesantísimos que te van a permitir de forma bien interactiva poder crear, añadir y restar a tu selección. Si se dan cuenta, al yo apretar la tecla Option, ¿no?, va a tener un efecto, sobre, ¿ve? Acabo de apretar la tecla Shift, ahora voy a teclear la tecla Option, va a tener un efecto sobre estos iconos que tengo en mi Option Bar de la herramienta del marquí. Estoy en la herramienta del marquí, aquí están las opciones de la herramienta del marquí. Entre ellas aparecen estos iconos. Este icono lo que hace es básicamente permitirte diferentes modos de creación de selección. El modo inicial, que es a la izquierda, es que yo activo la selección y me va a crear una selección nueva, va a borrar la anterior y me va a crear una nueva. Esto se llama New Selection. La siguiente opción es la selección Add. Add quiere decir que yo arrastro, me va a mantener la selección original y me va a añadir esa nueva selección a la originalmente creada. Tecleo el botón de Add, y me va a permitir añadir, que es lo mismo que yo hacía con la tecla Shift. Este icono sería el icono que va a activar la opción de restar, Subtract Selection. Por tanto, yo voy con este icono apretado voy a poder restar a la selección. Lo mismo que yo hacía con el shortcut Option. Y este comando, que realmente es un comando que no, este botón que yo no lo utilizo personalmente, no lo utilizo mucho, es intersect. Por ejemplo, yo arrastro y únicamente me va a mantener esas zonas que se intersectaron. Podría de alguna manera tener una funcionalidad muy particular dentro del contexto de una utilidad que queremos otorgar dentro de la imagen. Pero yo personalmente no utilizo mucho este comando. Por tanto, estos 4 comandos los podemos activar a través de atajos o shortcuts, o viniendo al Option Bar y
activar básicamente mis preferencias. Voy a ponerlo casi siempre, uno lo deja en New para evitar cualquier tipo de confusión. Siempre bien importante que yo tengo una selección. Photoshop me permite que yo tenga una idea de que se está creando una selección a través de esta representación de este hormigueo, ¿no? Estas líneas entrecortadas que parecen que se están moviendo. De nuevo, en inglés se le conoce como marching ants, hormiguitas marchando. Otras de las funciones muy prácticas dentro del contexto del option bar es mi feather, que esto es bien importante, y mi anti-alias. Anti-alias es la capacidad que tiene Photoshop en los bordes de la imagen a crear gradación. El anti-alias lo debemos dejar siempre encendido, con el checkmark on. En cambio, el feather, la función del feather va a ser muy particular y esto va a aplicar a cualquier herramienta de selección. Otro comando muy utilizado es select, deselect. Como pueden ver, Command D. Por tanto, yo voy a teclear Command D y es un comando que yo utilizo un montón, muchísimo, para poder deseleccionar. ¿Por qué es importante si tú no estás usando una selección, por qué es importante deseleccionar? Porque si por accidentalmente tú tienes el Moving Tool seleccionado, si tienes el Moving Tool seleccionado, vas a poder de alguna manera mover, cortar la imagen de forma accidental. Y esto puede ser bien perjudicial. Por lo tanto, es bien importante que si tú no estás usando tu herramienta de selección y no quieres accidentalmente crear ningún tipo de orificio sobre la imagen, lo más recomendable es que se deselecciona. Command D.